Buenos días, adultos. Bien, continuando con el contenido que empezamos a ver la clase anterior, que ya sabemos que el texto expositivo se encarga de informar, es una información de carácter veraz, que se basa en hechos que puedan ser comprobables, que generalmente puede tener un carácter divulgativo o especializado dependiendo del tipo de lenguaje que se utiliza para ello. Pero hoy vamos a ver las formas básicas que tiene el discurso expositivo, o sea, las formas en que éste lo podemos encontrar en la vida cotidiana. Para ello, el objetivo va a ser el siguiente: reconocer y caracterizar las formas básicas del discurso expositivo. Bien, partamos con la primera. La primera consiste en declarar las características propias de una realidad. Entonces, cuando hablamos de declarar es que todo aquel que lo pueda revisar, lo pueda ver, va a tener la misma apreciación sobre el mismo objeto. Y a eso vamos a llamar definición. Entonces nuestra primera forma básica que tiene el discurso expositivo es definir. ¿Y dónde encontramos elementos de definición? En las enciclopedias. ¿Ya? Ese es un ejemplo claro de donde nosotros podemos obtener características propias de una realidad y que no importa si estamos en España, estamos en Uruguay, en México, siempre el objeto va a tener una definición o una característica propia que nos permita a nosotros, independiente que hablemos el español de Chile o hablemos el español de México o el español de España, obtener el mismo contenido o resultado sobre el objeto. Ahora bien, una segunda forma básica es aquella donde proporcionamos información acerca de cómo es un objeto, una persona o una realidad, y ahí estamos frente a lo que se llama descripción. La segunda forma básica entonces es la descripción. En ella nosotros podemos obtener las características de las cosas. Es como por ejemplo cuando uno le dice a su hijo en la casa: oye, pero ¿cómo son tus compañeritos nuevos? No, son altos, son chicos, son gorditos, me prestaron su teléfono, son simpáticos, nos sentamos al final de la sala era muy amplia, estaba pintada de amarillo, habían datas, habían borradores, habían sillas. Eso es describir. Entonces esa sería la segunda forma básica que tiene nuestro discurso expositivo. En tercer lugar, es un relato de hechos o situaciones que se desarrollan en una secuencia. Y el único elemento que nos puede permitir hacer eso cuando hablamos de relato es contar. Y cuando uno cuenta algo, estamos hablando de narración. Entonces también dentro del texto expositivo, que ojo, no es el género narrativo, es un tipo de texto, también se pueden utilizar elementos de la narración, que son propios de cuando uno quiere contar una noticia o contar lo que vivió respecto a esa noticia. ¿Ya? Y por último tenemos la forma discursiva, que incorpora la opinión y las valoraciones del emisor respecto del tema que se expone. Y en este caso nosotros vamos a hablar del comentario. Siempre nosotros cuando vemos, no sé, una teleserie, un video, una noticia en internet o vemos un meme que algún alumno o niño o conocido nos muestra, siempre tenemos una apreciación sobre eso. Me gustó, no me gustó, puede que debería haber sido de esta forma, de esta otra forma. Entonces, cada vez que tenemos esa idea o esa lógica de apreciación sobre el mundo, estamos hablando sobre el comentario. Entonces, para que culminemos esta clase, vamos a tener claro que las formas básicas del discurso expositivo son 4. Definir, que tiene que ver con las características del objeto, pero en cuanto a la realidad. La descripción, la información del objeto, o sea, cómo es. El relato, que tiene que ver cómo yo cuento lo que ocurrió. Y el comentario, que es la opinión que tengo yo respecto a lo que voy a informar. Ahora, manos a la obra. Bien, practiquemos. Primero vamos a identificar qué forma básica se encuentra en los siguientes fragmentos. Arrecife, banco de rocas casi a flor de agua. ¿Qué debería pensar yo cuando veo ese tipo de concepto? Debería decir: oh, me está entregando una definición. Por ende, ¿qué característica de las formas básicas tenemos presente? La definición. Segundo ejercicio. Un refrescante y entretenido panorama ofrece el Museo Interactivo Mirador.
Se trata del Aquarium Santiago, que para esta temporada trae nuevas especies, además de un atractivo panorama donde los visitantes pueden interactuar con algunos animales. Eso es un comentario. Después tenemos las abuelas de las tribus mapuches. Cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, fuerza y astucia, las heredaron del puma y de los zorros de esta forma. La pista o clave textual en este caso está aquí, donde dice cuentan, y el único elemento de las formas básicas que me habla de contar es nada más ni nada menos que la narración. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, después tenemos el último, que es la descripción. Tenemos a Beethoven, que era un gran compositor de melodías, muy inteligente en lo artístico, gran científico. Tenía emociones muy depresivas porque era sordo, era medio alcohólico, amaba el álgebra, escribió un testamento, su primer trabajo científico fue la atracción capilar y tocaba el piano. O sea, estamos describiendo el objeto, persona o cosa. Ahora bien, tenemos el último. Producto 100% natural, no tóxico, efecto cicatrizante, antiinflamatorio y antiséptico. Presentaciones en pote de 25 gramos y tubos de 35 gramos. ¿Qué podría ser esto? Una descripción. Pero esta vez hablamos de una cosa, un objeto que está en nuestra vida cotidiana. Anteriormente estábamos describiendo a una persona. Bien, esta es una tarea que ustedes van a tener que desarrollar en casa. Esto es tomar un objeto tecnológico que ustedes usen a diario, puede ser el celular, puede ser la plancha para el pelo, puede ser el secador, y ustedes van a hacer una lista de sus partes y sus características. Luego van a elaborar un manual de uso del artefacto siguiendo el formato que yo les voy a presentar aquí al ladito. ¿Ven? Justito está aquí. Y lo voy a presentar ante el curso. Pero en este caso no lo vamos a presentar ante todo porque solamente me van a mandar la tarea. ¿Ya? Primero van a hacer un dibujo del artefacto que puede ser solo en una hoja. Lo van a dibujar y le van a colocar sus características descriptivas al lado. Van a definir el artefacto, qué es, para qué sirve. Luego lo van a describir. Y finalmente van a narrar cómo se usa el artefacto. Todo esto escrito y utilizando diferentes conectores para así enriquecer el vocabulario y las características propias que tiene un texto expositivo, que es informar de carácter veraz utilizando las 4 formas básicas. Y estas formas básicas son definir, narrar, describir y comentar. Nos vemos en una siguiente oportunidad.